Buenas tardes a todos y a todas. Estamos nuevamente en la Minga de los Jueves, espacio del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas, espacio de un colegio municipal de Castro, que ya durante prácticamente un año hemos estado conversando con distintas personalidades de distintos ámbitos, tanto a nivel nacional como a nivel local, y nos encontramos nuevamente en esta actividad. Agradecemos, por cierto, a Castro Municipio TV, que es el encargado de llevar esta transmisión también a los hogares castreños vía televisión. La lengua de señas está a cargo de Paula Urra, que nos acompaña también en este evento. Hoy tenemos un invitado del área artística, don Norton Massa, y la presentación de nuestro invitado corre por cuenta de Juan Carlos Latorre, apoderado de nuestro colegio. Ex apoderado, perdón. Adelante. Hola, buenas tardes. Norton Camilo Massa Rubillo nació con nombre de artista un 14 de mayo de 1971 en la ciudad de Lautaro, región de la Araucanía. Por su origen y significado, se declara más lautarino que chileno. Tras el golpe, llegó a los 4 años a vivir a Francia, exiliado luego que su padre, Carlos Massa, destacado pianista de jazz, estuviera 2 años encarcelado en Chile. En Francia, se escondió en los bocetos de sus primeros dibujos, bien feos según él mismo califica. Todavía siendo un niño, visitó el Museo del Louvre en París, donde descubrió que el arte tenía secretos y trampas que él no conocía, estudio, técnica y disciplina que él se propuso aprender. Así es como llegó en 1980 a vivir a Cuba, donde a los 12 años comienza su verdadera formación artística. Primero en la Escuela Elemental Juan Pablo Duarte y luego en la Escuela Nacional de Arte de La Habana. Más tarde se especializará en Burdeos, Francia. Ocupa sus creaciones de arte como si fuera un micrófono, para su voz y decir lo que piensa sin decirlo. Desde entonces no ha parado. Ha expuesto en Canadá, México, Francia, Cuba, Argentina, Estados Unidos, Polonia, Marruecos, Hong Kong, Serbia y un largo etcétera. No cree en las musas de inspiración. Lo suyo es puro trabajo en torno a un mensaje. Norton Massa toma problemas latentes del mundo y la sociedad actual para transformarlos en puestas en escena. Así crea escenarios a partir de objetos reconocibles, juguetes, publicidad y arte, en un mecanismo de reconstrucción del mundo y sus imágenes. Desde este modo, desde la ironía, el absurdo, el surrealismo o el sarcasmo, surge redibujada una profunda crítica al consumismo, la religión, el deseo y la política. Lo hace desde la escultura, la pintura, la escenografía, la maqueta o el video, o desde todos a la vez, sin descuidar jamás el mensaje, ser la herramienta que abre el diálogo sobre las propias experiencias, según declara. También ha estado en Chiloé, tierra que reconoce en privado, le tira tanto que podría hasta radicarse en ella. El 2012 mostró Break en el MAP de Castro. Hoy de nuevo quiere hablar con nosotros. Por favor, no le preguntemos de flores, de la abeja maya, ni del propóleo, temas de los que declara es absolutamente ignorante. Hablemos de religión, política y desnudo, pues si no es así, no sabrá de qué mierda hablamos, como dijo alguna vez por ahí. Bienvenido a la Minga de los Jueves, estimado artista Norton Massa. Bueno, muchas gracias. Llegué nervioso con tanta presentación. Realmente muy agradecido la invitación. Me siento muy afortunado de estar transmitiendo un intercambio de experiencia de un colegio, ¿no? Que en el fondo tiene fundación de un liceo en Castro. Me parece importantísimo descentralizar, digamos, de lo que viene a ser
el arte, ¿no? Y la economía en Chile, porque todo funciona en la capital. Entonces, es muy importante y necesario percatarse de que hay otro espacio. Sobre la presentación, hay una sola cosa que quisiera, como se puede decir, corregir, digámoslo así. Sigo dibujando mal, mentira, pero sí, mi padre es Norton Massa. Yo me llamo igual que él. Sí, me pusieron el mismo nombre. Y el que es músico es mi hermano, que se llama Carlos Massa. Él es un pianista, guitarrista, compositor y todo. Y obviamente nuestro padre siempre tuvo una afinidad, tiene, está vivo, pero está muy envejecido ya, o tiene su edad, digamos, mejor dicho, eh, al arte. Y eso a nosotros nos motivó, al igual que nuestra madre. ¿Ya? No, nuevamente agradecer la invitación, de verdad, estoy me siento muy contento de poder generar este intercambio. Siempre la palabra nos permite una posibilidad de inventar algo, de soñar algo, de idear y construir algo y de pronto una palabra también puede significar algo necesario más aún en estos tiempos, ¿no? En el cual el compartir la experiencia, compartir a través del arte y la creación en tiempos donde hay mucho distanciamiento, no tan solo social debido a la pandemia, sino también humano, absorbido por máquinas, digamos así, es necesario, necesario. Así que gracias a usted, realmente. Quedo a disposición a lo que sea. Eh, gracias por las palabras iniciales, Norton. Gracias, Juan Carlos, por la presentación. Como escribí en el chat recién, quienes quieran pedir la palabra, ir opinando, intercambiando opiniones o preguntas, pueden formulárselas a nuestro invitado. Norton, en principio, ¿cómo es, en el caso tuyo, en el caso tuyo personal, cómo es hacer arte en pandemia? Llevamos un año y medio, o sea, un año y fracción, cada uno supuestamente en su casa. En Santiago han habido varias oportunidades en que la cuarentena ha llegado, digamos. ¿Y cómo es tu trabajo en este tiempo? Cómo se da tanto desde el punto de vista del trabajo práctico, como desde el punto de vista, por ejemplo, de lo económico? ¿Qué significa para ti como artista vivir en este momento en Chile en pandemia? No, es muy difícil, no tan solo, bueno, por un lado debo decir que me siento afortunado, porque estoy haciendo algo que me gusta en un contexto muy dramático, ¿no? Muy difícil para la sociedad, no tan solo a nivel local, también a nivel mundial. Y es un momento muy difícil porque nos hemos percatado, ¿no? Cuando uno ve el acontecer nacional a nivel político, social, antropológico, en fin, sociológico, incluso psicológico, porque el problema de psiquiatría o de gente de problemas de salud mental es muy grande debido a estos problemas, que ya se arrastraban, pero se iban agudizando. En el campo de las artes es muy complejo, porque se supone que hay un Ministerio de Cultura, pero no sé dónde está, se supone que hay una ministra de Cultura, tampoco sé dónde está. Es decir, nunca logré encontrarla y nunca ha estado presente, digamos. Hemos estado ausentes de un apoyo independiente de la carencia colectiva que existe del apoyo a una carencia más particular que también en el mundo del arte, ¿no? Una ministra que está ausente, donde demuestra que no hay una importancia real para lo que es el tema del arte en su conjunto. Eso para iniciar. Después está el problema efectivamente que tiene que ver con la realidad propia de producir una obra. En mi caso, yo tengo diversos mecanismos de producción. Por un lado tengo, no sé, hago un dibujo, acuarela, mira, tengo una acuarela que estoy haciendo, o proyectos que tienen un carácter más individual. Distinto es cuando yo tengo que hacer una obra colectiva, que es el caso en el que estoy metido ahora. Que son proyectos, muchos de mis proyectos son instalaciones o creaciones de gran volumen. Entonces, trabajo en equipo. Entonces, eso ha hecho de que me requiere un espacio amplio, muchas veces arrendar un espacio de determinadas características para poder producir y construir la obra. Y por otro lado, de tener ese espacio en esas características, necesito un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo está segregado, digamos así, o está en algunos sectores de la ciudad de Santiago, y como empiezan las cuarentenas dinámicas, lo que menos hace es generar ritmo
un ritmo, digamos, dinámico a la producción. De pronto te bloquea, una de las personas está en un área y no puede seguir y así, en fin, y en fin. Ya, eso es un grave problema, porque te atrasa toda la producción. El segundo problema, que fue, yo diría que el primero que suscitó, que fue que la exposición se atrasó un año. Se atrasó porque la cuarentena, y ahora me la postergaron para el año que viene, en marzo, pero hoy día mismo acabamos de entrar en cuarentena nuevamente, Santiago. Ahora mismo estoy hablando, tengo unos ayudantes en el taller de al lado que estamos así medio, como si, apenados porque no podemos seguir en la producción, porque es una producción que es un desafío la fabricación de esta obra, un gran formato para el Museo de Arte Contemporáneo y Museo de Bellas Artes, una exposición en 2 salas al mismo tiempo, en los 2 museos al mismo tiempo, lo cual es muy importante. Y ahora viene en cuarentena, entonces quedamos ahí, cuando estábamos de nuevo agarrando máquina, intentando de nuevo retomar el ritmo, de nuevo nos frenamos. Y ha hecho que todo eso ha encarecido la producción total, porque si de tener un año de arriendo, un espacio X, ahora yo voy a pasar a 1,5 más, no previsto, no contabilizado, por lo tanto se vienen los gastos de arriendo. Y había un presupuesto inicial, porque yo trabajé para el proyecto con la Ley de Donaciones Culturales, que es la empresa ponen recursos en el arte, pero eso tiene un tiempo límite y un monto determinado. Entonces, ha sido muy difícil poder llevar adelante el proyecto en buenas condiciones, pero a pesar de toda esa complejidad, igual me siento afortunado porque estoy haciendo una obra, por lo menos no me he enfermado, nadie cercano ha estado en la situación dramática, que eso sí que es aún, que imagínate, no habría Ministerio de Cultura y encima termináis en el hospital, no hay Ministerio de Salud. Entonces, termináis por ambos lados, hay tareas, sí hay gente, sí que yo he conocido gente, caso Cuturrufo, trompetista, que falleció con COVID, y porque no hay unas políticas concretas, entonces ha sido bastante complejo, y también ha sido un momento también para aprovechar también el lado positivo, es como meditación, de cómo reencauzar las obras, analizar, y justo calza que yo quiero hacer una serie de obras que tendrían relación con el cambio climático, la extinción animal, el ecosistema, y eso en ese sentido me ha permitido reflexionar mucho. Gracias Norton. Sí, me imagino que es así. Y me imagino que también la misma pandemia será un insumo que más adelante te va a aportar al enfoque que le des a las obras. Supongo que es así. Sí, claro, Eh, de todas maneras. ¿Puede ser una consulta? sí, claro, don Juan, le cedo la palabra. Sí, adelante. A ver, sí. Norton, hablaste de proyectos colectivos en grande. ¿Eso Sí, significa que varios artistas participan en la creación de una obra? ¿Es eso? ah, sí, efectivamente es así. Es decir, tengo ayudantes, son ayudantes. A ver, no sería como una obra de teatro. Una obra de teatro, un ejemplo, ahora estoy trabajando en teatro también. Sí, estoy asesorando a algunas compañías o dándole como apoyo artístico. Ahí es un equipo que tiene que ver, está el escenógrafo, está el director, está el vestuarista, están los actores, los músicos, en fin. En mi caso es distinto, trabajo con estudiantes que están en práctica o egresados de arte. Entonces necesito construir una escultura y yo la trabajo en conjunto con ellos, y los procesos técnicos de desarrollo de la obra son mayoritariamente con artistas. O Ahora, sea, ¿sí? no, o sea, claro, ahora lo entiendo. La idea nace del maestro que es usted y la Sí, tónica, sí. el estilo lo pone usted. Los otros son solo ayudantes. O sea, no se pierde su individualidad en un todo colectivo. No, para nada. La obra yo la concibo, incluso hasta los recursos, para poder financiar el proyecto, porque eso es parte del proceso, lamentablemente, porque si tuviera un apoyo más estable, permanente, sería mucho más ideal, estaría enfocado solamente a la creación. Pero tenemos que seguir los recursos en función a un proyecto ya que yo desarrollé, que yo ya dibujé, lo proyecté, salen los recursos y hay que tener un equipo de trabajo. Y con ese equipo de trabajo hacemos una especie de cartagán de producción de la obra. Y, por ejemplo, ahora estoy haciendo un camión que se va a parar en una punta, un camión en una punta a escala real. Entonces estamos haciendo la rueda, y la rueda
uno las ve y parecen de verdad, pero no son de verdad, son un material resina, fibra, vidrio, impresión 3D, y la parte de la elaboración se hace colectivamente. Ahora, lo que sí hay, que es muy importante, hay una química, hay un trabajo en nosotros, un compromiso, hay un desafío colectivo, y cada vez que yo inauguro una exposición donde hay más en equipo de trabajo, salen todos nombrados, porque sin ellos no hubiera sido viable el proyecto, porque no es tan solo a sostener algo o pegar algo, porque muchos de ellos también aportan, dan ideas, sugerencias, qué fantástico, podemos resolverlo de tal modo. Entonces, por lo tanto, hay un equipo de trabajo que se involucra realmente, y todos aprendemos. Yo aprendo muchísimo de ellos. De pronto salen errores que hay que corregir. Oh, mira, qué solución más buena esta otra. Entonces se establece un diálogo preciso. Y eso es excepcional, yo diría. Por eso cuando hago una exposición obviamente pone la exposición Norton Massa, qué sé yo, y abajo aparece el equipo completo de trabajo, quienes trabajó en la parte de las obras, porque para mí son más allá de un ayudante, son amistades de trabajo profesional. Pero al mismo tiempo está haciendo escuela. Usted tiene conciencia de que está haciendo escuela con eso. Sí, sí, indudable, indudable, sí. De hecho, viene mucha gente en práctica que aprenden técnica y sobre todo los desafíos de cómo poder llevar a llevar un proyecto adelante, que eso es lo más difícil, porque eso es tomar la fuerza y decir, vamos que se puede y se puede construir esta escultura de tales características. Gracias, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, don Juan. Y solo antes de ceder la palabra, solo para preguntar en el mismo tono, ¿Mm? y en tiempos prepandémicos, ¿ustedes tenían, por ejemplo, un horario de trabajo en la práctica? ¿Se reunían varios días a la semana? ¿Había ahí una programación más bien estricta? Sí, claro, hay con compromiso, honorario, hay que estar en práctica, que en este caso son distintos, porque son estudiantes en práctica de universidades, que están en el último año y requieren una práctica. Entonces, como casi una extensión de la universidad. Y a veces de un poquito más de recursos, puedo decirle a alguna persona que venga determinada sola a la semana y se contrata. Por eso por la ley de donación en el caso que estaba contando el proyecto. Pero con la pandemia eso se alargó, entonces me quedó un vacío y ya tengo que conseguirme recursos para poder completar todo ese trabajo que no se pudo hacer. Ahora, son situaciones bastante precarias, en el sentido que yo no soy una empresa, digamos, no tengo, boleteamos honorarios, se boletea a la fundación por el tema de la ley de donaciones. Mi sueño siempre hubiera sido tener varias empresas o que la obra funcionara, no sé, se vendieran increíble, que puede tener una especie de empresa y puede tener, claro, tener un equipo establecido y viajar y hacer los proyectos. Ese es el sueño, ese es el sueño y a lo mejor algún día llegará a eso. Pero hoy en día, para hacer obras de arte, lamentablemente, el único modelo es trabajar colectivamente. Tengo exposiciones, proyectos para Los Ángeles, Estados Unidos, estamos ahora visualizando, museo allá, en Nueva York, estamos a Europa también, a México, y son todos proyectos que son museos y centros de arte importantes, entonces uno tiene que de pronto, solo no, es imposible llegar. El artista contemporáneo hoy en día es muy complejo poder trabajar solo. Esa cosa más romántica que existía, ahora la demanda es todo en paralelo, se una exposición en un lado y el otro en otro lado del mundo, en paralelo. Pero son situaciones que lo que es el modelo global, económico, de información, todo funciona así ahora, es como bastante mucho más expedito y al mismo tiempo requiere mucho más trabajo, producción y coordinación. Pues sería bueno tener algún día un equipo de trabajo más consolidado, tener recursos para eso. Gracias, entiendo. Cedo inmediatamente la palabra a Miguel, que tiene una consulta o un comentario. Adelante, Miguel. Hola Norton, buenas tardes a todos los de la Minga. Mi pregunta tenía que ver con respecto a lo que es el arte y la sociedad. Fundamentalmente, si tienes pensado o por ahí te surge la idea
de hacer alguna obra que tenga que ver con octubre 18 del 2019 y con lo que fue y con lo que sigue siendo, porque eso paró en Chile producto de la pandemia, pero eso no significa que las necesidades de nuestro pueblo o los gritos de nuestro pueblo estén callados, pues estamos como el juego de los niños que dicen, juguemos al congelado y nos quedamos quietitos, pero cuando se vaya el congelado, esto va a seguir. Entonces, ¿tienes algo o estás pensando algo que tenga que ver con esa fecha tan importante para nuestro pueblo, nuestro país, nuestra sociedad? Sí, muy buena pregunta. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que estoy haciendo una obra que es justamente la del museo y la del Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Bellas Artes, que además viene acompañado de un libro, una monografía, un libro. Es típico estos libros de gran formato, tapa dura, que está de mesa de centro, que está marcado por los vasos de vino, de bebida. Eso es típico como cuando te aburre esperando a alguien, los que hay. Libro arte, digamos, objeto. En el Que también se dentista. está haciendo en el dentista. Pero con esto veis el libro y te sacáis las caries al tiro, porque igual el contenido tiene su power. Entonces, y hablando de contenido, vamos a lo que tú estás planteando, que tiene que ver con la realidad, ¿no? En el fondo tiene que ver con el entorno en el que vivimos. Y esa realidad está demasiado presente y cada vez más está consumiendo aún más la realidad, ¿no? En un sentido más profundo. Y la exposición que estoy organizando se llama Analogías de la Realidad, y es un proyecto que yo empecé antes del estallido, como un año antes. Empecé a buscar los fondos un poco y empecé a llevarlo adelante. No puedo entrar en detalle porque es sorpresa, pero sí puedo decir que cuando lo vean van a decir que yo hice, sí, como que yo lo hice después del estallido, o que casi que organicé el estallido, por decirlo de algún modo, o casi que yo dije se acababa la COP, que era el encuentro ecológico, ¿no? La COP, con el que se suspendió por el tema de la violencia. Ya imagínate, escucha hasta un gato ahí en el techo, está como peleando con otro gato. A ese nivel, mira, no sé si escuchan ustedes, pero no se escucha. Ya, aquí escucho una pelea de gato arriba. Y el tema es claro que es una obra, o son varias instalaciones o esculturas, que son exactamente lo que aconteció después. Entonces está el tema del cambio climático, extensión de animales. Estoy trabajando una obra que tiene que ver con las aves, el ave de guacamayo de Brasil, se extinguieron, el ave río, como la película del río, ese guacamayo se extinguió, el guacamayo azul, en su hábitat natural, solamente está en cautiverio. Entonces, dije, hay que hacer algo con eso. Después hice una cosa sobre el tema de la violencia policial, cómo funciona la violencia policial en los tiempos modernos, pero no Chile, me refería a nivel global. Cómo funciona, por ejemplo, cómo una demanda se puede establecer de pronto en una talla campal, una demanda totalmente legítima. Y empecé a construir un imaginario con eso y después agregar lo que serían los fragmentos que quedan en las batallas campales, que sí, el encapuchado que tira la piedra, los vestigios que quedan de todo ese encuentro ahí en las calles. Y en aquel tiempo estaban las marchas no más AFP, había marchas de los estudiantes, profesores, todavía no existía lo que vendría a ser el 18 de octubre. Y yo salía a recolectar material, el proyecto era con todo eso, hacer un catastro de todo ese tipo de cosas, situaciones que surgían en Chile, y como Chile era como el epicentro a nivel global, porque el tema de los Chicago Boys, lo que tiene que ver la AFP, el sistema de la privatización y el modelo neoliberal, dije, genial, porque estoy como metido en un tubo de ensayo acá. Entonces, puedo sacar elementos, pero que se refiere a nivel global. ¿Cachai? Hacia dónde vamos el ser humano, el absurdo, se están extinguiendo los guacamayos y hay no sé, un carro reprimiendo en la calle. Entonces, un nivel de brutalidad, ¿no? Simbólica y todo. Entonces yo dije, con eso tengo que hacer una obra. La suerte que
no siempre, pero estoy empezando a hacer en muchas de las exposiciones, es hacer una especie de making of, un recorrido de cómo se fue haciendo la obra. Se filma, se va, después cuando se ve la obra terminada hay un registro de cómo se fue haciendo. Por suerte tengo ese registro que tienen que ver anterior, porque la obra sola me llevó al estallido sin querer, antes que se produjera. Y parte importante de la obra, se va a ver después en los hechos concretos, tiene que ver cosas directas, como casi como que la adiviné, como que adiviné situaciones que se produjeron después, y eso a mí es lo que más me impactó, es como la coincidencia entre el mundo del análisis no social, de cómo llevar la obra hacia una tarima de conversación, o un discurso, plantear una temática, y cómo eso sin querer iba en paralelo a lo que se estaba gestando, digamos, hasta que los estudiantes saltan el torniquete a 2 cuadras acá, porque donde empezó el torniquete fue la estación que está al lado, la del Camin con la Quinta Normal. Justo estoy coincidentemente geográficamente entre las 2 estaciones, donde empieza a saltarse los torniquetes y se empieza a producir todo lo que sabemos. Entonces, la obra no se hizo para el 18, sino que las obras vienen dando cuenta de un modelo, vienen dando cuenta, en el fondo te ayuda o te hace pensar sobre el sistema o los modelos que están creados. ¿Entiendes? Por ejemplo, son cosas que se ven venir o uno las piensa percibir, pero nunca pensé al nivel que llegó, pero sí uno ve de cómo el modelo no se puede sostener más, en ese sentido. Y cómo eso a mí me llamaba profundamente la atención, y desde ahí empezar a desarrollar obras que igual tienen que son transversales, porque tienen una carga simbólica, yo diría incluso para ambos lados, para la gente entre comillas de derecha y no entre comillas de izquierda, o digamos, o lo opuesto. Y eso a mí me interesa porque eso genera un nivel de conversación visual, a partir de la visualidad empezar a plantearse cosas. Y yo dentro de todo ese contexto en que estoy, o cómo funciono, o cómo opero, o cómo el caso, no sé, el otro día yo decía, qué terrible, porque igual todo este problema de los virus y el COVID, y a nivel global, la gripe aviar, el otro día los chinos nuevamente, hay una persona que tenía un gripe aviar, la cepa, en fin, todo eso tiene que ver con el cambio climático. Entonces ahora hay que cuidar la tercera edad, pero la tercera edad igual nos entregó un mundo así cada vez más. Ellos no tuvieron la capacidad de poder frenar incluso ellos en su proceso, muchas veces. Y es un modelo que igual viene de arrastrando, arrastrando, y al final los peñascos los empiezan a recibir los más chicos, digamos. ¿Bien? Entonces, son como, siempre intento hacer obras que hablen de eso, que ponga en el tapete o en la discusión tema de inmigración clandestina. En Chile para mí es una vergüenza cómo han tratado a los inmigrantes, lo han expulsado como si fueran a Guantánamo, como terroristas, no sé, terrorista inventado. Es decir, la relación con el entorno es sumamente brutal, ¿me entiendes? Entonces yo quiero, por ejemplo, empezar a hacer una serie de obras, para terminar, que tienen que ver con el cambio climático, pero sobre todo la extinción de animales. Y la extinción de animales y el cambio climático, hacer obras en donde no esté el ser humano, sino solamente a través del entorno ilustrar al ser humano, el comportamiento. Y te voy a poner un solo ejemplo. Si tú tienes un perro, tú lo puedes educar, criar, alimentar, hacerle cariño y convertirlo en un perro que no sea violento. Pero si tú quieres tener un perro violento, lo puedes modificar. Vas haciendo una conducta violenta, para proteger tu territorio, para no sé, y después sé cómo muerde al vecino. Depende de cómo tú te vincules con el animal, cómo se vinculen y cómo tú vas modificando el entorno. Y eso es súper impactante. Tengo unos proyectos de obra que son hacer unos perros como de verdad, pero son obviamente simulados, pero en conducta sumamente violenta, y es como, ¿quién es la bestia? ¿Él o el que lo convierte en una bestia, digamos? Es como que tiene dominio y control sobre él. Eso es impactante, y eso es a donde quiero apuntar ahora el trabajo. Gracias, gracias. ¿No? Gracias también, Miguel, por la pregunta. Interesante el tema. De alguna forma, lo que dices también tiene que ver con algo que yo leí hace tiempo atrás,
en el sentido de que los artistas plásticos, los músicos, los literatos, muchas veces no solo documentaban un proceso que vivía el mundo, sino que muchas veces lo anticipaban. Y dada la sensibilidad que uno entiende con que perciben el mundo las personas que se dedican a escribir, a pintar, a hacer música, no es tan extraño que lo que se está viendo o lo que está viviendo el mundo lo perciban un tiempo antes. No me parece tan extraño. Le cedo la palabra a don Juan Carlos. Juan Carlos, me parece que usted había pedido la palabra. Gracias a todos, saludos a todos, que yo creo que lo había saludado. Hola Norton, estimado. Máster, a mí me inquieta algo, algo que tiene que ver con tu obra. Y dice relación con la audiencia. Toda obra artística, de cualquier tipo, tiene un No, objetivo, un pegado. público objetivo. ¿Se escucha? Ahora sí, se había quedado pegado. Me están llamando. Ok. Bueno, pregunto de nuevo. Me preguntaba, considerando los alcances de tu obra, cómo la ejecutas, ¿cuál es tu audiencia? ¿Cuál es tu público objetivo? Y te pregunto esto por lo siguiente. Tu obra se caracteriza por criticar a la clase alta y todo lo que representa: consumismo, extractivismo, economía de libre mercado, abuso, riqueza, religión, por un lado. Y por otro lado, tú nunca has renegado también de tus orígenes, ¿ah? Y tu periplo, tus viajes, ¿ah? No reniegas ni de Lautaro, ni de esa zona, ni tampoco que anduviste en Francia por exilio, ni de Cuba. Entonces, claro, hay una suerte de conciencia de clase respecto que la deja muy evidente. Considerando que el público de clase baja no tiene acceso a tu obra, ¿m? ¿Cómo tú haces para que ese público al que tú quieres orientarte se materialice? La parte final no entendí la pregunta bien, disculpen. No, si entendí todo, si entiendo que se materialice mi forma y todo. Bueno, sí, yo puedo responder la parte inicial. Mira, el tema es que yo tengo, ¿cómo se podría decir? Pues se me pegó, disculpa, me pegó una traspapelaya, porque justo me escribieron ahí y me mataron. Nada, yo primero es una obra transversal, ¿eh? No solamente me dedico a hablar sobre la sociedad, a la gente con recursos, no recursos, yo soy muy transversal, de hecho tengo, lo curioso de todo, que gran parte de las obras que yo tengo, que están en colecciones, son que tienen más recursos, ¿entiendes? Entonces, por lo tanto, lo cual me permite financiar, me permite avanzar, me permite, ¿cómo se podría decir? Ir con todo, con la creación, ¿verdad? Entonces, avalan y todo eso. Y evidentemente hay gente que no tiene la posibilidad también de poder tener acceso al arte, que es otra realidad. Yo tengo una familia, por ejemplo, yo nací en Lautaro, como bien mencionabas, y que, claro, tengo unos primos, que sobre todo uno en particular, Carlos Monsalva, que pues, hubiera sido, bueno, yo creo que hubiera sido un máximo de los máximos, entre los máximos, no sé, yo lo veo y digo, pucha, la Vicera no haber tenido la misma posibilidad. Y eso es una de mis grandes, podría decir, no grandes, pero penas que uno dice, pucha, uno ve cómo construye a partir del problema, uno puede construir algo positivo también. Del problema, porque ¿a qué me refiero con el problema? Porque mi padre estuvo preso, fuimos exiliados a Francia, partimos exiliados. Entonces, de ese drama, después igual se generó la posibilidad de haber estudiado arte. Pues nosotros en Lautaro, no sé si hubiéramos tenido la posibilidad. Mi abuelo era cartero, le dio la vuelta al mundo no sé cuántas veces en bicicleta repartiendo cartas, y tenía 8 hijos, y había que alimentar y todo, entonces al final no había posibilidad para poder estudiar una carrera de arte y algo así. Entonces mi papá tuvieron que estudiar, no sé, pedagogía, en mi caso mi papá estudió matemática, y después el objetivo era después de estudiar arte y todo empezar a desarrollarse. Después llegó el golpe de Estado y ahí quedó todo lo embarrado, lo que sabemos, y eso fue bastante dramático, pero también por otro lado nos dio la posibilidad de poder ver a la distancia, crear un imaginario incluso. Es una cosa que creo que es importante. Mi papá cuando estaba en Francia y mi mamá no hablaban de Lautaro, que
que las manzanas, que las frutas, y la nostalgia, ¿no? Del país, de estar afuera. Entonces era como impresionante cómo nos fueron construyendo un Lautaro imaginario, como parecía un cuento, era todo gigante, y las mejores manzanas del mundo, era el río más salvaje que ha existido en toda la historia de la humanidad, el Cautín, se llevaba las bestias, se llevaba los mitos, la mitología, todo pasaba por ahí. Y de vez en cuando un curadito del 18 de septiembre. Pero todo ese tipo de cosas, uno creció con eso, y a nosotros la propia realidad nos dio la posibilidad de estudiar, ¿ah? De poder eso. Y yo siento que, hablando sobre esa, la posibilidad y todo, de no tener las posibilidades propias muchas veces de recursos, hay una cosa que yo siempre digo, o estoy diciendo cada vez más, no son tanto los jóvenes los niños los que tienen que tener la importancia de lo que es el dibujo, o el arte, la música, la danza. Son los padres, sobre todo. Los padres, en este caso, son los elementos fundamentales, porque tú puedes tener ganas, pero tú en una sociedad, por ejemplo, ahora mismo Santiago va a entrar en cuarentena, ¿no? Porque está todo metido en el mall. Es decir, en una sociedad de consumo, una sociedad de mercado. Entonces, el arte no tiene un valor, no prima ni la sensibilidad humana, porque están todos comprando y por eso vamos todos a cuarentena. El tema es de que el tema, como iba a decir yo, bueno, se me fue, iba a decir una cosa, era del... bueno, me fui a echar papeles. Pero los jóvenes sí tienen que tener la posibilidad, apoyados por los padres, y poder desarrollar una obra, poder tener un apoyo que va más allá de lo económico, porque sobre esa base uno puede construir, porque lo que pasa es que muchos de los jóvenes no tienen la posibilidad de estudiar porque los padres dicen, ¿sabes qué más? Yo no te voy a hacer un apoyo buscando recursos para estudiar una carrera que no te va a generar recursos, porque quieren tener una carrera que tenga una estabilidad económica o tenga más fácil tener ingresos. Y eso yo creo que, claro, que en ese sentido, por ejemplo, el caso de Chile, el modelo ha sido muy dañino en ese sentido. Por eso yo decía en un inicio, no hay Ministerio de Cultura, no hay nada, porque en un país tienen que educarse, tienen que formarse en pos de todo aquello, ¿cachai? De poder dar las posibilidades y al arte real, que el arte real tome una dimensión objetiva, ¿no? Y una sociedad sin arte, sin posibilidades culturales, artísticas, o sin memoria, es un fracaso finalmente, una sociedad vacía completa. Muchas gracias, Norton. Quería hacerte un alcance, y es lo que me pregunto en realidad. ¿Y las clases bajas, cómo les llega tu arte? Me agarra un poquito lo que preguntaba Juan Vera antes. ¿Tú haces escuela con clases sociales bajas? ¿Te da el tiempo, te da los recursos como para hacerlo? ¿Talleres o algo? ¿Escuelas vulnerables? ¿Gente de Lautar? No sé, cosas así. No, eso lo he hecho siempre. He hecho talleres para sectores, para fundaciones, he hecho talleres, ¿cómo se puede decir? Siempre he estado apoyando al desarrollo desde mis posibilidades. No tan solo talleres artísticos, también he hecho otras labores, digamos así, de ayuda humanitaria, o de ayuda, no humanitaria, pero ayuda tercera edad, niños, familia, ahora obviamente con el tema del COVID, e incluso hasta ollas comunes, a eso, colaboración. Entonces, para mí siempre ha sido importante darle mucho valor al aspecto creativo en todos los sectores, en todos los territorios, digámoslo así, en todos los espacios posibles. Yo he trabajado, por ejemplo, una vez trabajé con la Corporación Opción, hicimos talleres con niños en riesgo social, he hecho talleres en Balmacé Arte Joven, que adolescentes que están antes terminando el liceo y también sí estudiar, y yo siempre intento de hacer una obra que sea transversal, digamos, que busque el diálogo, la reflexión, integre, trabajo, y eso también lo logro a través de lo lúdico. En mi trabajo trabajo mucho con elementos lúdicos, juguetes, objetos. Entonces, a veces estoy trabajando un tema que es sumamente duro y violento, pero lo grafico con juguete, con objetos que lo llevan a otro territorio y te hacen reflexionar a través de lo lúdico, del pensamiento más mágico de la situación. Entonces hago instalaciones, maquetas, después registro en fotografía o en video y todo aquello. Y es una forma también de poder trabajar el territorio de los espacios. Yo siempre
yo creo que la gente igual van a las exposiciones, porque lo más loco es que yo estaba en exposiciones que va la señora que vende las flores en la esquina, con que va porque la conocí una vez comprándole flores ahí en Salvador. Después otra señora del otro lado de Santiago, un señor de Puente Alto, van gente de Vitacura, lo van a echar, se congregan mucha gente porque ahí generalmente el discurso o el desarrollo de la creación tiene por algo llamativo, que es como medio espectacular muchas veces, y por otro lado tiene que la gente converge por los temas también. Entonces hay va mucho más allá de una exposición en sí mismo tradicional. Entonces ahí se generan vínculos y intercambios, y además también cuando hablo con la prensa me preguntan, también a veces soy bastante directo y digo sobre las cosas que se deberían hacer o mejorar, o el tema de la educación, la pedagogía en arte, no sé, los colegios, quitan música, quitan determinados elementos que son fundamentales para una sociedad saludable, digámoslo así incluso. Sacan elementos de arte de los colegios, talleres. Yo, por ejemplo, feliz de poder seguir colaborando y hacer intervenciones, hacer en espacios públicos, hacer intervenciones en colegios. Yo creo que es fundamental, ¿no? Uno siempre tiene que retribuir. En mi caso, yo siento más afortunado y cada vez que puede uno trata de retribuir, de poder reconstruir todo. Muchas gracias, Norton, de verdad. ¿Y alguien que Gracias. tiene una pregunta como antes que ¿Cómo, perdón? no, digo, quien está dirigiendo como para darme la palabra, si no hay antes? ¿A Cote parece que quería hablar? Sí, está Coté y después Don Juan. Adelante, Coté. Ya. Pero la pregunta, don Juan, la suya es como para seguir con lo que está hablando. ¿O es de... No. Ah, ya. No. Norton, yo primero decir que eres muy, muy disperso y me ha costado seguirte el hilo, pero me ha gustado la conversación. Y en base a esto me gustaría saber qué tipo de estudiante, en qué tipo de estudiante te reconoces tú y qué es lo que te lleva a ser este artista reconocido, porque la verdad es que yo pienso en tu cabeza y me imagino toda esa creatividad ahí dando vueltas, y yo ahora te miro como adulto y uno dentro de una sociedad súper establecida y que a nosotros nos criaron, ¿cierto?, dentro de unos márgenes. A mí me habría encantado ser tu compañera de curso. Entonces, eso quería saber, ¿cuál es tu historia de estudiante y cómo llegas a lo que eres ahora como artista? Claro. Ya, primero sobre los dispersos fue justo me llegó un amigo y que venía a una reunión más tarde y se adelantó y me dejó la embarrada. Entonces me distrajo y que me descolocó. Así que pido disculpas por eso, pero ahí traté de mandar el error ahí técnico de la tecnología. ¿Cómo llega al arte? Esa era la pregunta, sí. ¿Y cómo fue para mí llegar al arte? Fue bien simple, ¿eh? Fue una cosa fortuita en la vida, en el sentido cual. Mi padre era profesor de matemática en un colegio, en Lautaro, y mi abuelo era cartero. Pero le gustaba mucho la música clásica, le gustaba la pintura, le gustaba todo eso relacionado con el arte. Y yo creo que hay algo ahí como medio genético, no sé, al final siempre me empezaba a gustar a dibujaba. Y cuando fuimos exiliados estaba muy pequeño y yo tenía 2 años y medio. Para mí fue un elemento importante el dibujo. Incluso hago memoria y anterior a aquello, porque cuando mi papá estaba preso también, con los primos, que yo no me acuerdo de ese periodo, pero ellos se acuerdan, jugábamos, por ejemplo, a construir recorridos, objetos, algo como lúdico, como que recorría circuitos con bolitas, con agua, objetos, y no era un juego típico banal, era como con los primos hacíamos como construcciones que relataban una historia. Y en Francia, a lo mejor no éramos sido los compañeros de curso más entretenidos, porque yo llegué, como que me bloqueé con lo que pasó en Chile. Me bloqueé, obviamente estaba muy chico, no entendí nada, estoy en el río Cautín, que decía John delante, y de pronto estoy en el río Sena, en París, otro idioma,
y mi papá totalmente distinto, y ahí en ese momento que yo estudio, no estaba estudiando francés, aprendiendo, mi forma de dialogar básicamente con uno mismo era dibujar, dibujar y dibujar nada más. Eso es lo que me dedicaba yo. Y ahí fuimos a Cuba, nuestros padres nos llevaron a Cuba, después de 5 años en Francia, y en Cuba, ahí se produce una cosa que es muy loco, que en el fondo mi mamá, mi papá, como que a mi hermano y a mí nos dice, mira, a estos cabros a uno le gusta la música, a otro le gusta la pintura. Y en Cuba como que yo me desordené, de haber sido el idioma, que era castellano, estaba hablando castellano muy pequeño, llego a Francia y era francés, no entendía nada, entonces aprendí rápido, pero al mismo tiempo aprendí rápido un idioma, igual como que me bloqueé. Entonces era como medio traductor de los papás no sabían francés, entonces me llevaban al súper traductor, y me llevaban reuniones de adultos de traductor. Y en Cuba me liberé y ahí fue como el caos. Y ahí dibujaba y dibujaba y era como un trompo. Y ahí, bueno, postulé a la escuela de arte y tomé los primeros cursos y ahí quedé y empecé a desarrollar la obra. Lo loco es que hay compañeros de curso que salieron de la escuela ya súper claro lo que querían hacer de la universidad, porque una carrera larga, porque después de Cuba fui a Francia y los que estaban en Cuba siguieron estudiando algunos, u otros se dedicaron a hacer obra o pedagogía, clases. Y yo en Francia me dediqué, seguí estudiando en Francia, pero salí de la escuela de arte y no sabía qué hacer, porque tenía técnica, pero había perdido la magia. Era loco, como que cuando antes de entrar a la escuela jugaba con los palitos, jugaba con el agua, jugaba con los barcos imaginarios, llovía y jugaba con el agua, dibujaba, digo feo en el sentido que no había tanta, para mí era bonito, después lo miráis con el tiempo, igual es lindo, pero todo torcido, pero después uno empiezan a construir que la perspectiva, el dibujo más técnico, que no sé, en fin, el claroscuro, y cuando terminé de estudiar ahí quedé en un vacío profundo, tenía técnica, pero no sabía qué hacer con todo aquello, o lo que había aprendido por lo menos. Y ahí fue genial, porque estaba en Francia y en eso llegué a Chile a los 24 años. Lo que nunca dejé fue de pintar. Hacía escultura, pintura, escultura, pero siempre buscando algo, como que cayera un rayo así, te partiera en tres, y ahí se producía el arte. Y no, al final un día estaba así y dije, ya, parece que no sirvo para hacer esto, no es lo mío, pinto y pinto, no logro todavía consolidar nada. Y ahí se produce algo que es muy, muy bonito, para mí entender, para mí como yo solo ahí, estaba hablando solo ya. Dije, pero ¿por qué estudié arte? ¿Por qué mi mamá me dijo de estudiar arte? Y ahí por primera vez adulto empecé a verme yo pequeño. Porque me gustaba dibujar. ¿Y qué dibujaba? Y dibujaba cosas de Chile, violencia, porque tenía traumado. Y después, ¿con qué jugaba en Cuba? Los palitos. Me gustaba jugar a hacer autitos y palitos con clavos. Y en Cuba era eso. Y en Cuba no había tienda, ferretería, nada. Entonces tenías que enderezar los clavos y construir con lo poco que tenía, muy precario. Entonces eso era genial. Y ahí dije, no, ¿sabéis qué más? Yo creo que yo sigo siendo un niño, en realidad no soy adulto. Yo soy un niño en un cuerpo adulto y por eso no me sale nada. Entonces lo que agarré fue toda esa técnica, la tiré para el lado y empecé a recoger palitos como lo hacía cuando niño, en la calle acá, a construir aquel, de reencontrarme. Me di la mansa vuelta para tratar de volver a ser el mismo que era antes. Antes de ser adulto, digamos así, entre comillas. Y ahí empecé a hacer con palitos y en una exposición, y eso fue en un periodo en que en Chile no se hacía mucho trabajo así como precario. Entonces me decían, ya, veía a exponer, sí, ¿no? Un scotch, un alambre, ahí yo me entretengo. Entonces la gente era, no. Y el modelo acá era distinto. Los artistas chilenos, en general, o sea, obviamente siempre hablo en general, querían hacer una obra casi en fibra de carbono, porque sacar el modelo europeo, los artistas ingleses que estaban muy de moda, entonces yo no llegaba con un scotch, 3 cartones, un cartonero y estamos, y una tiza y dibujaba en la pared y hacía 2 o 3 cositas y lo pasaba bien igual y resultaba finalmente la poética, y ahí emergió la poética, la cosa de la poética más
más importante, ¿no? Y eso fue importante en el trabajo, y eso fue como la vida me llevó a todo el trabajo que hago, y hasta que empecé a ponerle contenido a esos puntitos, a esos objetitos, y ahí empecé a tomar noción de que en el fondo lo que estaba haciendo era una obra súper pobre, y tenía que ver con el tercer mundo versus primer mundo. Y en Francia, imagínate, estaba en Francia y trabajar con palitos, y hice la misma operación en Francia, que hice una exposición que eran puros juguetes viejos, los pedí en un pueblo, y yo los restauré todo. Entonces los restauraba con palitos, con scotch, a la antigua, con neopren. Entonces la mitad juguete de plástico y la otra mitad puros palitos y cartón. Y eso, ahí empezó recién a tomar vuelo lo que yo hago ahora. Empezó de a poquito así, y de pronto ya estoy haciendo cosas distintas, mezclo distintas técnicas, pero todo siempre fue muy, muy precario. Y como digo yo, hay que ser honesto en la obra, en la creación. Hay que ser muy honesto, porque ahí aparecen las cosas reales. Antes no era tan honesto, antes quería pintar, ser el pintor que pinta el cuadro, y puede hacer una escultura, está en el museo, y qué sé yo. Pero no la pasaba bien, me quedan muy feos los cuadros en alguna medida, por decirlo. No era yo. Entonces, cuando volví a ser yo ese niño que juega, y muchas veces hacía exposiciones y me tiraba en el suelo a jugar, a poner los muñequitos, los juguetitos, era genial. Sí, todavía lo hago, de hecho. Entonces ahí lo, lo disfruto, y eso igual, en alguna medida, al espectador eso llega, y eso permite desde ahí generar un imaginario. Hay gente que me dice, oye, pero ¿cómo se te ocurrió poner una nube con esponja, así, de sillón viejo? No, es que no tenía otra cosa, y fui por la calle buscando algo para poner de nube, y hay una esponja, y después la cortaba y la ponía ahí, y después la sacaba la foto y parecía, ¡oye, qué genial la idea! Pero era pura necesidad, en el fondo. La necesidad te hace creativo. Hoy me encantó. Muchas gracias. Muy linda tu No, historia. Sí, sí. Pero qué bueno, normalmente, porque ahí me repuse, porque estaba disperso en un momento con este amigo. Cuando se acaba acá, lo voy a llamar y lo voy a retar. de hecho, Cotetti iba a retar porque es una tipa muy seria y formal. Don Juan, don Juan, adelante. A ver, la verdad que en buena parte mi inquietud fue respondida a partir de la pregunta de la colega Coté. Porque mire, hacia dónde iba mi pregunta y mi deseo de saber. Usted prácticamente, antes de ingresar, diríamos, a este conversatorio, alcancé a leer una biografía básica suya por internet. Y ahí, ¿no es cierto?, me encontré con que usted hizo la enseñanza, lo que sería para nosotros la enseñanza básica y media, en una escuela de arte, en un colegio de arte. Sí. Ahora, la pregunta que tenía, ¿cómo influyó esa escuela en usted cuando lo que uno conoce de Cuba, del arte cubano, es que es un arte muy fuerte, muy arraigado en las raíces del pueblo, en sus orígenes? Uno siempre escucha hablar del arte afrocubano, de la literatura afrocubana. Entonces, yo me imagino que estudiar 8 años, 6, 10 años en un colegio de arte en Cuba, no se puede salir sin llevar encima parte de esa cultura, de esa vivencia del arte como lo hace el cubano. Porque usted estaba en una etapa de niñez, juventud, o sea, es la etapa, ¿no es cierto?, en que somos receptivos, sí, también somos críticos, y la rebeldía se nos aparece en la adolescencia, pero es una etapa donde somos receptivos y vamos a admirar lo que tenemos allí. Y después usted salta a Francia y se mete a estudiar arte en Francia,
algo que me imagino es totalmente, ¿no es cierto?, distinto a lo que había hecho durante 10 años. Y a la concepción, y a la concepción del arte, ¿no es cierto?, cubano. ¿Y usted se libra de todo eso? ¿Se libra de toda esa influencia afro-cubana? ¿No aparece después reflejado en alguna parte de su quehacer artístico? Eso es lo que a mí me gustaría, ya me quedó claro en la respuesta, ¿no es cierto?, larga que hizo, que usted retorna a su niñez, a la niñez casi primaria. Pero, Sí. pero no le quedó nada. Eso. Nada, muy buena pregunta y muchas gracias. No, yo la experiencia en Cuba, primero fue un internado. Hay que partir de esa base que tuve la suerte de estudiar. En Cuba se empieza a los 12 años la escuela de arte. Es un colegio mixto. Es jornada completa. Se empieza a las 8 de la mañana, se termina como a las 7. Es como, uno termina loco, sobre todo los periodos de exámenes, porque tienen periodo de matemática, física, química, historia, dibujo, grabado, color, pintura, en fin. Y yo, eso me ha marcado profundamente, hasta el día de hoy. Yo tengo muchas veces soy demasiado obsesivo o como preocupado de la metodología o preocupado de desarrollo los proyectos de un modo y más ordenado. Y tiene que ver con el tema en Cuba, en el internado. Entonces yo estoy con los ayudantes, los amigos, le digo, oye, vamos a mostrar a tal hora porque nos organizamos, procuro ser ordenadito. Ahí todo el mundo se organiza un poco, porque si no después queda el despeloto. La parte cubana, afro, efectivamente, allá todo tiene que ver con Orisha, Shango, Yemayá, toda la cultura africana, que tiene que ver con los esclavos, y está muy marcada, está muy presente, es parte del cubano, y claro, para mí era complejo, porque ahí me decían el chileno. Estaba en Cuba y me decían, oye, el chileno. Cuando iba a Francia me decían el cubano. Y cuando iba a Chile me decían el chileno, no, el cubano francés. Entonces, eso también ha sido un grave problema, porque al final, porque igual en Cuba estaba en la casa y escuchaba Iyapu. Y cuando iba para la escuela, tomaba, no tenía necesidad de prender la radio. Allá en Cuba ponen a todo volumen todo, entonces se escucha fuerte la salsa, los tambores batá, y esa cosa popular. Entonces parte de la escuela. Lo que sí en Cuba lo que aprendí fue la noción de la realidad, en el sentido de hacerse propia la realidad. Es decir, las condiciones que uno vive de precariedad, de carencia, y cómo a través del arte tú ilustras no tratar de ser otro, tú te haces cargo de tu propia realidad. Y eso yo creo que es fundamental en mi forma de pensar. En el fondo, yo no tengo que hacer una obra para demostrar que soy otro, tengo que hacer lo que yo siento que soy o creo ser. Y desde ahí construir una obra, y eso también lo aprendí allá. Ahora, con Francia también viene un ejemplo que es digamos así, contrastes demasiado brutales. Me acuerdo, voy a poner un ejemplo. La primera vez que yo vi una caladora para cortar madera, te juro que yo creí que había los extraterrestres. Y que acabo de ver una herramienta extraterrestre. Yo la vi que cortó en círculo una tabla, fue como, esto me superó, ya, esto ya es... Y nos quedamos todos los compañeros mirando esa cosa, y era como impactado, ¿no? Y dice, oye, ¿cómo se le ocurrió la máquina para que corte así? En la mejor escuela de Cuba, la Escuela Nacional de Arte, mirando la caladora, y era como impresionado. Después, pasado el tiempo, me fui a estudiar a Francia, al Bellas Artes, en Bordeaux, efectivamente, y justo frente a la escuela hay una ferretería. Habían como 52 caladoras, distintos modelos. Y yo te juro que yo lo gozaba más. Yo disfrutaba estando en la ferretería, mirando las caladoras, que estando en la sala de clase. Sí, digamos, en la clase. Ahí yo disfrutaba, era como, ¡wow! Y miraba las máquinas, miraba todos los accesorios. Y yo dije, en realidad, esto es impresionante. Y eso igual es muy heavy, porque es muy importante en uno, porque eso después te da cuenta de que
Pues, y nosotros estábamos tan felices con un scotch, cuando había, y con 3 cartones y un grafito, y con eso igual hacíamos cosas. O de pronto recolectábamos materiales, y estábamos limitados a los materiales porque para que todos los compañeros en Cuba les alcanzara, había una bodega en la escuela. Entonces tú pintabas con óleo, se te acababa el blanco, tenías que llevar el tubo de óleo blanco terminado y te lo cambian por otro, para que no existiera un derroche. Entonces, derroche en los materiales. Entonces, y ahí a Francia había en exceso, la gente botaba, no sé, una lavadora porque se le rayó una esquina y en Cuba no había ni lavadora. Entonces, era como impactante ese contraste social con los objetos, con la vida, con todo. Y entonces finalmente el trabajo que hago yo en gran parte es consecuencia de todo aquello, de la parte afro, después de tener el Carrefour, que es la tienda, es como decir aquí una gran tienda de supermercado. Tú te compráis desde un bote hasta un helado, o te compráis un lápiz, te puedes comprar una lancha al final del supermercado. También tenían para vender lancha. Entonces, era como demasiado impactante esos contrastes. Y cuando llegué a Chile, era como estar entre los dos, era como estar entre Cuba y la lancha. Entonces, llegué a Santiago, lo primero que me hizo un familiar me dice, oye, en Chile hemos progresado, somos jaguares de América. Y yo dije, ¿qué está hablando? ¿Qué lenguaje es ese, jaguares de América? No entendía nada. Y le digo, ¿pero qué estáis hablando? Porque no, pues somos inteligentes. Hay edificios inteligentes, las puertas se abren y se cierran solas y controlan la temperatura. Ya. Bueno, el tío luego al tío me quedé, no sé, parece que llegué no sé dónde llegué, parece que llegué al siguiente, porque venía de Francia donde había de todo eso y mucho más, y por eso también entendía la otra realidad, porque venía de Cuba donde estaba la carencia en muchos sentidos, ¿no? De materialidad, de material, todo eso. Y bueno, y en Cuba uno aprende de que el arte es una gran herramienta para poder transmitir conceptos, ideas, reflexiones y todo eso, y eso es súper valioso. Y como para terminar, es una escuela muy completa. Estudias todo tipo de, como son tantos años, dibujo, escultura, por eso no puede ser un tipo de obra muy compleja o completa, porque trabajas escultura combinando con iluminación, con pintura, instalación, en fin, de todo. Y eso es también un gran aporte. Gracias, muchas gracias. No. Gracias, don Juan, también por la... No, gracias a usted. Creo que Juan Carlos quiere preguntar algo. Antes de esto, ya, no había entendido el símbolo. Creo que se nos ha pasado también la hora conversando rápidamente con Norton. Elenita en el chat dice, impresionada con la obra tridimensional del rapto, con la crítica social y ética y con el nivel de detalle y la materialidad utilizada. Especialmente a las personas, a los televidentes que pueden estar viendo esta entrevista. Sería relevante que en algún momento se metan, yo lo acabo de hacer, digamos, a la página nortonmasa.com. Allí verán algunas de las obras de nuestro invitado de hoy. Un poco para ir cerrando, Norton, me gustaría preguntarte cuál es el comentario, cuál es el consejo, la sugerencia, las ideas que tú le podrías plantear a estudiantes de nuestro colegio, que son estudiantes de 13, 14 años a 18 años, y que muchas veces hay muchos chicos y chicas que se inclinan también por el área de las artes, de las distintas artes, digamos, y que se encuentran con problemas que tú planteabas hace un rato, como por ejemplo que los papás o las mamás no quieren que estudien carreras que no son tan rentables. ¿Cuál es la visión que tú tienes respecto de estos jóvenes, de estos adolescentes que quieren inclinarse por esas áreas? No, es muy difícil estar en esa situación, ¿no? Porque yo siento que producto de esa falencia, digamos, sociales, porque primero debería tener más apoyo, porque la educación en torno al arte, lo que son los espacios públicos, las municipalidades tienen mucho más trabajo, o el Estado, para incentivar mucho más el territorio del arte, ¿no? De la creación. Entonces,
en el caso de Cuba sucede eso, porque en Cuba el arte, el deporte, todo ese tipo de actividades son sumamente importantes dentro de una sociedad. Ahora, en Cuba igual también tiene un concepto también político, histórico, la época de la Guerra Fría, y de la Olimpiada era como, claro, casi estar en las Naciones Unidas cuando corrían. Hay otra carga, pero sacando ese peso, digamos, más político, si lo llevamos al espacio natural, carente de eso, es sumamente necesario tener más accesibilidad al arte. Y en esa condición es muy difícil a los chicos poder, o a las chicas, digamos, a ambos, poder desarrollar una obra, primero internamente familiar. Es muy complejo porque muchas familias no dan el apoyo. Y yo siempre digo, pucha, hay que insistir y tener unos mecanismos, no sé, como la escuela, el liceo, que pueda darle un apoyo real a esas personas, buscar fondos para poder ayudarlo a llevar a cabo su estudio, porque además es caro, porque estudiar arte, por ejemplo, si te piden materialidades, te dicen, mira, hay que comprar esto, hay que comprar esto, hay que comprar esto otro, para poder desarrollar, igual tiene un costo. Entonces, y lo importante es, claro, no perder la fuerza. El arte realmente es fundamental, fundamental y necesario, más en estos tiempos. Así que yo creo que más que ellos mismos, son los padres, como decía yo, que tuvieran conciencia de que esos son visionarios para lo que puede ser el mundo, y son necesarios, son como, a veces, como ir a ver una linda obra de teatro, ir a ver una linda película, leer un lindo texto, filosofiar, todo. Es muy necesario, es como casi ir a una terapia. Y es necesario como sociedad construir un mundo mucho más equilibrado. Entonces son no tan solo importantes, son fundamentales. Y los espacios públicos, obviamente, destinar más recursos y darle más cabida a esos espacios. Por ejemplo, exposiciones, talleres de danza, interacción también es importante, que interactúen entre las distintas ramas artísticas. Por ejemplo, teatro con artes visuales. A los chicos que les gusta hacer la pintura, ¿por qué no involucrar en otro taller de teatro, la misma edad, y que hagan la escenografía? Los otros hacen la parte del teatro, la actuación, la parte de taller de vestuario, integrar, que sea multidisciplinario. Yo también creo que es fundamental, porque el artista generalmente está en solitario, pero si uno establece siempre una cosa mucho más colectiva, también yo creo que es importante, porque uno va descubriendo dentro de la ramificación de los proyectos de arte muchas nuevas experiencias, muchas nuevas proyecciones. Entonces, yo creo que es muy importante la sociedad en sí mismo que trabaje en poder dar más oportunidades a esas chicas y chicos. Creo que es extraordinario lo que dice ese Norton, y creo que tiene que ver a la larga con la forma en que deberíamos ver también la educación. Eh, Claro, es así, ¿no es cierto? Yo creo que la educación va por el lado de lo interdisciplinario, y el arte es una de esas ventanas, y como dices tú, es muy múltiple, muy diversa, y en la medida que eso se va desarrollando, y se va desarrollando tal vez en chicos y chicas muy pequeñas de edad, sus niveles de creatividad y la valoración que tienen respecto de la vida también es distinta. claro, pero hay una cosa que voy a agregar. Ahora, el arte no es el arte tradicional, antiguo. Eso también es bueno tenerlo presente, porque como hay un tema de poca cultura, que no es que la persona no le interese, sino no ha tenido acceso, cree que la pintura es casi Van Gogh, Modigliani, Picasso, el cuadro tradicional, en el caso de las artes visuales. No, pero está la multimedia, hay tipos que son capos en áreas, por ejemplo, arte sonoro, arte digital, con nuevas tecnologías. Después hay artistas que te trabajan los software, tienen montones de facultades, es mucho más complejo, ¿verdad? Mucho más complejo en el sentido, no de la técnica en sí mismo, capaz que ese chico le diga, píntate un retrato y parece un zapato, pero sí tiene la noción más artística de poder involucrar elementos exteriores que son importantes. Puede ser arte cinético, que se mueve, entonces, nociones de ingeniería, de electrónica. Entonces, en el caso de la danza, también no es la danza tradicional, es mucho más entre circo, danza,
alto rendimiento, porque es alto rendimiento, y es mucho más transversal porque es multidisciplinario, con imágenes proyectadas, con sonido asociado con un músico que hace arte conceptual, no sé, es mucho más amplio que lo era antes, que era muy tradicional. Una bailarina, un pintor con la boina, el pincel, el músico con su guitarra o el guitarrón, y estamos. Era mucho más amplio, por lo tanto es mucho más potente. Y las multimedia, imagínate. Claramente es así. Bien, creo que estamos llegando, son las 5:20, creo que estamos llegando ya al término de esta conversación, Norton. Antes de despedirnos, quiero nuevamente agradecer a Castro Municipio TV por la transmisión de esta conversación a través de la televisión en Castro, a Paula Urra por la lengua de señas. También creo que es importante que enviemos un saludo y ojalá pronto ya nos pueda volver a estar con nosotros Marcela, nuestra directora, que ha tenido problemas de salud, pero que va saliendo adelante, así que le mandamos todos nuestros cariños desde aquí a Marcela. Bien, Norton, antes que todo, 1.000.000 de gracias por tu conversación franca, directa, por tu conversación honesta, por abrirnos estas puertas de el arte desde otra perspectiva, de una perspectiva, como bien tú dices, no tan convencional como era el arte hace un siglo atrás. 1.000.000 de gracias por tu buena disposición, por tu tiempo. Espero que te trate bien el año, lo que resta del año en tus proyectos y que siga avanzando y abriendo puertas el arte en adelante. Bueno, para terminar, agradecer, realmente me siento afortunado. En la parte que me enredé todo, les mando los subtítulos después, eso viene anexo, les mando el link donde descargar, pero el humor también es clave, es importante, y eso justamente es lo que nos hace ser más naturales, digamos, ¿no? Que el arte, que el sé yo y que sé cuánto, finalmente somos todos, gozamos todo esto y todos reflexionamos con todo esto. Y agradecerle realmente, felicitarlo por este espacio que están creando, sumamente necesario. Y nada, cuando necesiten, gusten, me contacten, nos podemos estar nuevamente todos conectados. 1.000.000 de gracias. Cuídense mucho. Igualmente, Muchas que le vaya Gracias a bien. ti. Que esté muy bien. Gracias, muy Gracias. Muchas amable. gracias, Norton, Gracias. encantado. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao. Chao, sí, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.